Gracia y paz sean dadas a vosotros todos los días, que venga esta paz gloriosa desde el cielo por medio de su Espíritu Santo, porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, y Dios nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo. Aleluya. Mis hermanos, mirando yo las parábolas de Jesús, encuentro hoy una parábola tremenda, muy gloriosa y grandiosa, y de una manera me dirijo a ustedes con ella, y me inquieta es la parábola del hijo pródigo, porque la parábola del hijo pródigo tiene que ver con las dos naciones anteriores y actuales. Gloria a Jesús. Y dice parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo hubo malgastado, vino gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, calzadlo en sus pies, y traed becerro gordo, y matadlo, y comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y se ha hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿Qué es aquello? Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo: Padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ahora ha vivido, y se había perdido y es hallado. Gloria al bendito Jesús por los siglos. Esta lectura me trae a mí mucho, me da, ¿cómo te digo? Como me abre la mente a pensar de lo que hemos vivido. Jesús cuenta esta parábola a toda la multitud que le seguían, cuando él dice: un hijo tenía 2 hombres. Cuando él se refiere, un padre tenía 2 hijos, es la palabra. Cuando él dice y se refiere que un padre tenía 2 hijos, se estaba refiriendo a Abraham, y también a él actual. Abraham, porque Abraham tuvo 2 hijos. Abraham tuvo a su hijo Ismael y a su hijo Isaac. Pero la generación bendecida era por Isaac, no por Ismael. Mas Ismael, como era hijo de Agar, una esclava egipcia,
que se le había dado Faraón a Sarai para que hiciera con ella en su casa. Entonces me da mucho que pensar por la sencilla razón de que Agar estuvo con Sarai y ya tenía 10 años de estar con ellos. La palabra Agar en hebreo significa princesa. Era hija de Faraón, era una princesa, no era cualquier mujer tampoco. Pero cuando Dios le dice a Abraham que le iba a dar un hijo, la incredulidad de Sarai y de Abraham los lleva a ponerle patas, a ayudarle a Dios. Creyeron que porque estaban viejos ya Dios no podía hacer un milagro entre ellos. Y Dios hace que los ángeles le avisen a Abraham de lo que le iba a dar, su simiente. Pero Sarai, desesperada, su desespero la llevó a darle a Agar a Abraham porque dudó y dijo: ya nosotros somos viejos, Dios, ¿qué va a hacer de nosotros un hijo? Y Él te lo ha prometido: llégate a mi esclava Agar y ten un hijo en ella y me lo dará a mí. Así que Abraham obedeció la voz de su mujer, se llegó a Agar y tuvieron un hijo que llama Ismael. Su propio nombre, Ismael, en hebreo significa al que Dios escucha. Qué lindo esto. Pero resulta y sucede que la bendición no estaba en Ismael, era en su hijo Isaac. De manera que los ismaelitas fueron sus peores enemigos. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel, porque la generación de Israel viene de Isaac. Y todas las naciones eran benditos en Isaac. Por eso se dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No dice Dios de Ismael. Aleluya. O sea que todos los árabes están equivocados de Dios. Pero Ismael nunca iba a heredar la tierra. De hecho que su nombre, Ismael, el que Dios escucha, este hombre fue tirador de arco, o sea, tremendo cazador. Y dice que fue hombre fiero, dice la Biblia muy claro. Fiero significa jamás. Si usted ve, la palabra jamás significa fiero. O sea, un hombre rebelde, un hombre airado, un hombre lleno de pecado, un hombre asesino en serie. Entonces, ya vemos que el pueblo de Israel sale de la generación de Isaac y de Jacob, y fueron aborrecidos impresionantemente los hijos de Israel por medio de los ismaelitas. Y hasta el sol de hoy día los árabes no se han podido tragar al pueblo de Israel. De hecho, Israel cayó cautivo en 4 naciones, que ahí vemos, primero cayeron cautivos en las manos del imperio babilónico, después del imperio persa, y después del imperio griego, y después del imperio romano. Y ya hasta hoy, el 14 de mayo del 48, después de la Segunda Guerra Mundial, Dios volvió y sacó su bendito y santo pueblo de todos los huérfanos que quedaron de las cámaras de Hitler. Hitler era tremendo romano, satánico, y quiso matar al pueblo de Israel, pero Dios es grande en misericordia y por castigo al pueblo de Israel por creer más en los hombres, en los dioses de los hombres antes que en su creador. Entonces Dios tiene que traer estos castigos contra este pueblo. Pero cuando Dios los tiene allí, pero cuando ellos clamen al Señor bendito, cuando ellos entregaron a Jesucristo para que los romanos lo mataran, pues le dieron la espalda a Jesús después de que Él había venido por ellos para cumplirle así la promesa a Abraham. Pero le dieron la espalda. Pero Dios tiene su amor glorioso por este bendito y santo pueblo. Y ahí vemos que allí en la gran tribulación Dios va a permitir que todas las naciones se vayan en contra de ellos hasta que ellos clamen Baruch Atah Hashem y digan: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Aleluya. Allí tendrán que decir: bendito el que viene en el nombre de Jehová, no el anticristo, sino Jesucristo mismo cuando venga a rescatarlos en la gran tribulación. Esto para hablarle pues del hijo pródigo. El hijo pródigo es Israel. El pueblo de Israel ha sido pródigo, ha sido perverso, ha gastado todo lo que Dios le dio. Son los más ricos de la tierra. Dios estuvo con ellos, los sacó de Egipto. Todo el oro que sacaron de Egipto, de Egipto a Egipto volvió, porque lo que por agua viene, por agua se va.
Y Dios los había sacado de allí con grandes riquezas de Egipto, porque los esclavos, cuando cayeron esclavos en manos de los egipcios, tuvieron 430 años trabajando y nunca les pagaron. Nunca, jamás los egipcios les iban a pagar. Entonces lo que hicieron fue atracarlos, extorsionarlos, porque los egipcios son dueños de la esclavitud, son dueños del dinero y robaron al pueblo de Israel con su tiempo de trabajo y nunca le pagaron. Igual que los falsos pastores de hoy día que roban al pueblo y nunca les pagan, les va a tocar de devolver todo, pero todo lo que tienen, todos los falsos pastores, el dinero que tienen los falsos apóstoles y todo eso pertenece a Egipto, porque ellos son egipcios. Ellos de cristianos no tienen ni siquiera la C, por la sencilla razón de que en el bendito y santo nombre de Jesucristo es que atracan al pueblo, así como hacían los egipcios. En el nombre de Jehová los ejércitos esclavizaron a su pueblo por 430 años y no le pagaron. Pero cuando Dios lo saca de allí, lo sacó y permitió que los egipcios tuvieron que entregarles oro, plata y hasta masa y comida en abundancia para cruzar el desierto y venir a hacerle Pascua a Jehová, gloria al Señor. Y allí todo el oro, quedó Egipto con él, porque el Egipto de actual hoy día es Roma. Todo lo que tenga que ver con Roma volvió a quedar con el mismo oro. ¿Por qué? Por la desobediencia de ellos. Pero Dios vendrá por su pueblo. 7 años después del arrebato de la iglesia, Jesucristo viene a rescatar a su pueblo bendito para cumplir así la palabra de Abraham: no faltará remanente en su pueblo. Esto por hablar del pueblo de Israel, que ellos son los dos hermanos, el mayor y el menor. El menor es el pueblo de Israel y el mayor son los árabes. Los árabes no se van a tragar nunca a su hermano Israel y lo quieren, mejor dicho, asesinar como de lugar. Pero ese es su hermano religioso. Los ismaelitas son religiosos, nunca van a aceptar a Jesucristo y menos van a aceptar el amor del Padre, para mostrar la arrogancia del hermano que dijo: nunca me he separado de ti, todos lo tenemos derecho, y a mí ni siquiera nos has dado un cabrito para gozarnos con tus amigos, porque vieron de que el pueblo de Israel se va a arrepentir. Un día esto se va a arrepentir todo el pueblo de Israel. La Biblia dice que todo el pueblo de Israel será salvo para la gloria del Señor. Ismael no va a heredar el reino de los cielos, porque ellos creen que matando entonces van a heredar. Son 70 vírgenes que los esperan, pero en el infierno, y allí no hay cielo. El cielo de ellos es el infierno, engañados por 70 mujeres vírgenes, y eso no tiene absolutamente nada con Jesucristo. Pero en el caso actual estamos viendo del padre Abraham con sus 2 hijos. Ahora vamos a ver del Padre Jesucristo con las 2 naciones, con el pueblo de Israel y con la iglesia. Resulta y sucede que aquí dice muy claro que ¿quién fue el que pecó? El pueblo de Israel. Eso es una grande realidad. Es una grande realidad. El pueblo de Israel pecó. ¿Qué pasó? Sacaron la ley. Pero aquí hay 2 cosas impresionantes: la ley y la gracia. La ley. ¿Qué hace la ley? La ley hace ver bueno al hombre y malo a Dios. Esto para los que están bajo la ley, los religiosos actuales. ¿Quiénes? Hasta los pastores están allí bajo la ley. Todavía predican ley y nunca le dicen a la verdad a las almas que Jesucristo cumplió la ley, que la abolió para siempre. Nunca. ¿Por qué? Porque a ellos no le conviene, porque si siguen predicando ley tienen derecho a diezmo como los egipcios. Si siguen dando las ordenanzas de los capataces, tienen el derecho contra la esclavitud de los hombres, y los tienen esclavos allí. Pero la gracia, ¿qué hace la gracia de Jesucristo? Cambia esta connotación, este paralelo. Vuelvo y reitero, y me perdona que tenga que reiterar: la ley muestra a Jesús malo y al hombre bueno, pero la gracia me hace ver a mí malo y a Jesucristo bueno. Bendito sea Dios por los siglos, que esa es la sabiduría de Dios. Y cuando yo reconozco que soy malo y que no tengo derecho a nada de Jesucristo, que lo que me merezco es la cruz donde Jesucristo fue colgado, y que me merezco el infierno donde Jesucristo bajó, que el que debía estar allá era yo o usted, mi hermano. Entonces esto me hace dar cuenta a mí de que yo soy humilde,
y que yo acepto de que soy un pecador. Los arrogantes nunca van a decir que tienen pecado. No, ellos dicen que el malo es Dios. Pues ahí vemos los filósofos. Los filósofos dicen que el malo es Jesucristo y que los buenos son ellos, que ellos se hacen dioses. La Biblia dice muy claro que ellos se hacen ser Dios aquí en la tierra. Pero este hombre que sale le dice: dame la mitad de los bienes que me pertenecen. Dios le repartió los bienes, así como él los repartió a Isaac y a Ismael. A Ismael le dio 12 reyes y a Isaac, de Isaac sacaron 12 reyes, o sea, de los lomos de Jacob sacaron también 12 reyes, pero unos para maldad y otros para el bien. Qué tremendo. Jesucristo también, cuando viene aquí a la tierra, en la cruz salvó a la humanidad. Salvó primeramente al pueblo de Israel y luego al gentil. Eso es lo que está escrito en la Biblia. El pueblo de Israel que cree en Jesucristo actualmente, qué bendición. Y el pueblo gentil que cree en Cristo actualmente, gloriosa bendición. Y esto, el pueblo de Israel y la iglesia actual vienen a ser el papel del hijo pródigo. Sigue siendo pródigo ¿quién? El pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, la palabra pródigo en el idioma hebreo significa anegmi, que significa despilfarrador. Un hombre que no le importa a gastarse lo que no le tocó sufrir. Esto fue lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo fue y gastó todos los bienes que le había dado su padre, que le costó tanto al padre, y lo gastó con rameras, viviendo perdidamente. Pero cuando se gastó todo, ya la ramera no lo invitaron a comer ni a dormir de gratis. No. Tenía que trabajar para poder comer. Y lo más tremendo, que cuando pidió trabajo lo mandaron a apacentar cerdos. Los judíos sabían que ellos no podían apacentar cerdos. Nosotros, los cristianos, un judío sabía que no podía apacentar cerdos porque era una maldición para ellos. Y era el pecado o el trabajo más bien más desagradable y detestable y humillante para ellos. Allí lo mandaron, y dice que no solamente los cuidaban, sino que también quería llenar su vientre de las algarrobas de estos cerdos. Nadie les daba. Es que la verdad, mi hermano, cuando usted y yo gastamos, cuando usted y yo estamos en la presencia de Dios, Dios nos llena de gloria, de paz, de gracia, nos viste. Jesucristo nos sostiene con la salud, con la vida. Nos guarda de un accidente, nos guarda de tantas cosas, nos mantiene lindos, hermosos, llenos de gracia, porque somos hijos de un rey, somos príncipes. Así como el nombre de Agar significa princesa en el idioma hebreo o en hebreo, princesa en el idioma egipcio, nosotros somos príncipes en el idioma cristiano. Aleluya, para la gloria de su nombre. Hermano, esto es para que usted le dé alegría. Pero él vivió perdidamente. Mi hermano, si usted está viviendo perdidamente como el hijo pródigo, has tenido bendición de Dios, has tenido por gracia, ni bendición. La bendición lo recibieron los del pasado, los del Antiguo Testamento heredaban bendición. Si obedezco, yo recibo bendición, pero hoy día todo lo tenemos por gracia. Y si tú por gracia has recibido y has malgastado, por gracia has recibido paz, has recibido amor, has recibido belleza, has recibido bienes terrenales, pero estás gastando perdidamente, estás gastando lo espiritual, viviendo con las rameras, con este mundo, con los borrachos, con los perdidos, con los religiosos, créeme decirte, mi hermano, que usted está totalmente perdido. Dios ve tu corazón y tu mente. Y mire lo que dice, que este hombre se fue a una provincia, se apartó ¿de quién? De Jesucristo. Un consejo que yo te doy: nunca te apartes de Jesucristo. Usted se puede apartar de su papá, de su mamá, de sus hijos, de su esposa. Se puede apartar del dinero. Haga todo lo que quiera, mi hermano, pero no se aparte de Jesucristo nunca, jamás. Y lo que me enseña aquí la Escritura es que este hombre vivió apartado. Pidió los bienes y los malgastó. Le pasó como a Noemí cuando se fue de las tierras de Canaán para las tierras de Moab. Salió llena. Claro, es que está con Cristo está lleno. Pero se fue y malgastó todo allí. Cuando cayó a las tierras de Moab, se perdió el marido, se perdieron los hijos. Y cuando le tocó volver otra vez de las tierras de Moab, otra vez a Canaán, le decían: allí viene Noemí. La palabra Noemí significa alegre, placentera, gozosa, feliz.
Y le dijo, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque en raíz de amargura está mi alma. ¿Por qué estás todo amargado? ¿Por qué estás solo? ¿Por qué te sientes tú totalmente abandonado? ¿Por qué sientes ese vacío en el alma tan impresionante? Por tu pecado, por tu rebeldía contra Dios, por no aceptar la palabra de Dios tal como es. Hermano, dice que este hombre, cuando aguantó hambre allí, Dios lo permitió, porque Dios no puede hacer nada si tú no lo haces. Él actúa con tu propia voluntad. Este hombre, viéndose allí tan humillado, con tanta hambre, y nadie se lo podía llenar, nadie le podía llenar ese vacío, el hambre, la necesidad que tenía. Dice que ansiaba llenar de las algarrobas de estos cerdos. ¿Qué significa esa algarroba de estos cerdos? Significa las algarrobas de este mundo. Este mundo ofrece sexo, ofrece trago, drogas, ofrece placer, ofrece dinero a cualquier costo. No importa que haya que matar al que sea, robar al que sea, pero no te llena. El dinero no te llena, el sexo no te llena, el homosexualismo no te llena, las drogas mucho menos, el licor, nada, todo lo contrario a la bendita palabra. Te causa hambre, un vacío en el corazón todos los días, y por eso tú no has podido salir de allí. Pero yo te doy un consejo: haz como este hombre que reconoció, dijo, volveré a mi padre, porque muchos trabajadores hay en casa de mi padre, y volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué hizo este hombre? Recapacitó y se dio cuenta que estando separado de su Dios, de su Padre, no podía hacer nada. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Haz como este hombre, reconoce que eres un pecador, y dice, volveré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Pero ¿sabe qué hizo el Padre? El Padre todos los días estaba esperando que él reconociera su pecado, que reconociera que separado de él no podía hacer nada. Porque él dice, me levantaré, iré a mi Padre y le diré esto. Levántate tú donde estás y ve a tu Padre, ve a Jesucristo. Él te está esperando con las puertas abiertas, con los brazos abiertos, con la mirada puesta, así te vea lejos y mire lo que dice. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dile, tú has pecado contra el cielo y contra él. ¿Y sabe por qué? Y dice, cuando el hijo va y le dice al padre, el padre corrió, lo besó y lo abrazó. Y fue tanto el gozo del Padre, que es lo que está esperando Jesucristo de ti, que dijo, matad el becerro gordo. ¡Qué tremendo! En el 22 dice, pero el Padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle. ¿Cómo? El mejor vestido. ¡Qué tremendo! ¿Cuál es ese vestido? ¡Ay, ay, ay! La santidad. Jesucristo dice, sin santidad nadie verá a Dios. Ese lino fino resplandeciente en la santidad, ser apartados como Jesucristo de Nazaret. Jesucristo significa salvador o ungido, y Nazaret significa apartado. Apártate del mundo, apártate del mal, al como este que se apartó de allí a apacentar cerdos. Apártate de allí el pecado, eso no te llena. Jesucristo te está esperando. Dijo, vestirlo con la justicia. ¿Qué es lo justo? La santidad, es la justicia que usted y yo debemos llevar. Pero le dijo, ponerle un anillo. En aquel tiempo, los hebreos, todos ellos tenían que tener un anillo de su padre, para darse cuenta, y en el anillo estaba escrito el nombre del Padre. Aleluya. Yo creo que usted no sabía esto, mi hermano, pero así es. Y le dijo, ya había perdido el anillo. Le dijo, ponerle anillo en su mano. Aleluya. Ese anillo ya hoy día es espiritual, es el bendito y santo Espíritu de Dios con el cual Jesucristo te quiere sellar a ti y a mí.
Porque si usted tiene el sello del Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu de Dios es el que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Mi hermano, si usted no tiene este anillo, se lo recomiendo, búsquelo ahora, que puede, porque llegará el día en que no hay más anillos. Y le digo, y calzarlo. Es que el hombre andaba hasta descalzo. Uno en un desierto y descalzo. Uno en este mundo y descalzo. Es muy triste. La pobreza es absoluta, porque había gastado todo. Llegó descalzo, se fue calzado y llegó descalzo. Cuando usted sale con Cristo, sale lleno de todo, con plata, dinero, con alhajas, con dinero, con oro, con lo que sea, lleno de gracia, gordito, con buenos vestidos, con buenos lujos, hasta con buenos, un buen semblante. Pero cuando volvió, llegó en la ruina, llegó hasta descalzo, llegó este hombre. ¿Y qué dijo el Padre? Calzarlo. ¿Cuál es el calzado que usted y yo tenemos que llevar? Como un buen trabajador, porque mire que ya no era hijo. Él dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero ame como uno de tus jornaleros o tus trabajadores, dicen otras versiones. Si tú quieres trabajar para la gloria de Dios, tienes que esperar que Jesucristo te vista, te coloque vestido nuevo, santidad, justicia en ti. Si eres ladrón, no roban más. Si eres mentiroso, no vuelvas a mentir. Y si eres un hereje, no vuelvas a decir mentiras contra la palabra. Apártate de eso en el nombre de Jesús de Nazaret. Devuélvele el dinero a las personas que has robado. Devuélvele el dinero a las personas a quien tú les has pedido diezmos. Que sabemos que nosotros no vivimos por diezmos, nosotros vivimos por la misericordia de Jesucristo y por gracia. Haz como Zaqueo, devuelve 4 veces lo que has robado y tendrá parte con Cristo en el reino de los cielos. ¿Cuál es ese calzado? Tener que tener vestido, anillo y calzado. El calzado los pies, no con zapatos de lujo, no, con el apresto del Evangelio de la paz, dice Efesios capítulo 6. ¡Qué tremendo! Tienes que tener 3 cosas para servir a Dios: ser santo o apartado, que es la palabra, vestido con ser justo en todo, tener el anillo del Espíritu Santo y estar calzado con el Evangelio de la paz. ¿Por qué me calza el Señor y por qué me prepara así el Señor? Para yo poder ir a las almas y decirle: Cristo te está esperando como me esperó a mí. Jesucristo bajó del cielo a salvarte, y toda la maldad tuya, lo que te pertenecía a ti, Jesucristo lo pagó. ¿Dónde lo pagó? En la cruz. Yo era el que debía ir a la cruz y Jesucristo fue por mí. Yo era el que debía estar en el infierno y Jesucristo bajó una vez al infierno por mí y por ti también. Ese es el verdadero evangelio. Está en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 3. Pero había un problema, que este hermano mayor, mire lo que reclama, se sintió celoso, nunca se apartó del padre, él nunca. Dios le repartió los bienes a él y a los dos, el uno se fue y el otro no. Pero este empedernido personaje o hijo mayor, mire lo que dice aquí, mire lo que dice en el 27. Dice el 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué es aquello, y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre lo ha hecho matarle mejor becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Mire qué tremendo esto. Qué peligro para los religiosos, para aquellos que dicen que no se han ido del Padre, que se justifican diciendo que ellos no tienen pecado, que son del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, que no tienen nada de qué arrepentirse, que permanecen en Dios, y no se dan cuenta que están perdidos. Mire, este hombre estaba perdido. ¿Por qué estaba perdido? Porque no se fue del Padre, pero nunca habló con su Padre. Nunca hubo un abrazo para el Padre.
nunca lo tuvo en cuenta, y me imagino que se levantaba todos los días para irse a trabajar y nunca se acordaba de su papá, nunca iba a darle un beso al papá, a pedir la bendición de su padre, nunca se levantó, nunca habló con él, no tuvo una relación con él. Pero el hijo perdido, cuando echó de ver que era un pecador, viene y tiene relación con él, al menos lo abraza, al menos le da un beso a su padre y le pide perdón. Pero este religioso nunca le pidió perdón a su papá, o nunca, al contrario, vivía enojado con su hermano, envidioso. El religioso es envidioso, por eso no prospera. El religioso es un asesino empedernido, es un enemigo secreto como el cáncer. El envidioso, el religioso, lo mata la envidia, los celos. Porque cuando uno va a predicar y a un religioso le dice, arrepiente de su pecado, y mismo le dice, ¿quién es usted? Eso es lo que estaba diciendo el hijo mayor aquí. Mire lo que dice aquí. El criado le dice, tu padre se gozó con tu hijo porque estaba perdido y ha vuelto a vivir. Y mire lo que dice, se enojó en gran manera. Y dice, entonces se enojó y no quería entrar, solo salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Cuántas veces Dios, mi rey, mi Señor, te está rogando a ti que entre también? Para que tengas gozo, para que tengas alegría, para que te goces con tu padre, y tú no quieres entrar, solamente porque dice que así estar bien. Y resulta que este religioso me muestra a mí que él no estaba bien con su padre, nunca tuvo una relación, va la primera vez que tuvo una relación con él. El padre rogándole y él no quiso. Y lo mismo le está pasando a usted, religioso. Dios te está llamando hace mucho tiempo diciéndote, entra al reino de los cielos, y tú no quieres. Tú crees que porque estás pegado de una vela, tú crees que porque alumbras santos, porque consulta la hechicería, la brujería, porque eres un adivino, un mentalista, un fornicario, porque te dices ser pastor, profeta, porque te dices ser evangelista, lo que seas, o como lo que dicen hoy día, que es un apóstol. No, reconoce que eres una apóstata, pero no apóstol. Reconoce que eres un religioso y estás muerto, no tienes relación con el Padre. Aunque digas que te comunicas con Él, no la tienes porque tiene envidia de otros. Este tenía envidia de su hermano porque había regresado, y ahora le estaban haciendo fiesta, lo estaban atendiendo como nunca él fue atendido. ¿Por qué no fue atendido? Porque sabía que todo era Él, y a la vez no lo podía reclamar por falta de relación con el Padre. Jesucristo no es religión, es relación. Y déjame decirte algo más tremendo. Dice, el padre le ruega que entre y él no quiso. Y dice, mire lo que le reclama. Dice allí, entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre a rogarle que entrase. Mas él respondiendo dijo, Padre, aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca no me has dado ni un cabrito. El religioso no va a pedir cordero, él va a pedir cabrito, para que se cumpla lo que Jesucristo dijo, que el día del juicio de las naciones Jesucristo vendrá como pastor y apartará las ovejas a la diestra y los cabritos a la izquierda. ¿Qué hacía este religioso? Lo único que deseaba era tener un cabrito. Los religiosos no se dan cuenta que con lo que piden y lo que están buscando los va a llevar al infierno. El cabrito es un símbolo maligno, es un símbolo religioso, es un símbolo malo, perverso. El cabro no se ve lleno con nada. El cabro todo lo quiere dañar. Salta de aquí para allí, nunca se ve lleno. Come de todo y no puede saciarse. Este religioso empedernido que decía que nunca se había ido de Dios, está perdido. Usted que dice que nunca se ha ido, que es de la casa al trabajo y de la casa a la iglesia, usted puede estar perdido y puede estar en una iglesia y está en el infierno hace muchos años. ¿Y qué le dice? Y le reclama con envidia al Padre. ¿Cómo se le ocurre a este religioso ir a decirle a Dios, pero cuando viniste tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo? Él entonces le dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Sabe cuándo se vino a dar cuenta que todo lo que era el Padre era Él? Cuando Jesucristo se lo dijo.
pero no lo quiso creer, porque no había relación entre padre e hijo. No había comunión. Muchos hijos que desobedecen a los padres dicen que están bien con él, mentiras. Están mal, súper mal. Y mire lo que dice acá, porque este hermano era muerto y ha vivido, se había perdido y es hallado. Gloria al Santo Dios. ¿Cuántas veces Dios está esperando que usted, mi hermano, deje de ser religioso, deje de justificarse? No es que yo voy a misa, es que yo voy a la oración de María. ¿Quién dijo que María te va a salvar? ¿Quién dijo que la misa, eso es de Dios? La palabra misa significa culto a Artemisa, una diosa de los sidonios. Si no lo sabías, te lo estoy diciendo. El culto a esta diosa Artemisa, que la adoraban los sidonios y los de Éfeso, ese culto lo llamaban misa. O más bien un papa la puso misa. Y cuando tú vas allí a este culto, es un culto a una diosa pagana. Y por eso le pusieron más bien a ese culto misa. ¿Qué hace eso? Nada. Solamente consagrarte a ti todos los días al dios Lucifer, que representa, usted hace que es que de María, que María es Dios y que María te va a salvar. Dios no es femenino, Dios es masculino. Respete al Señor Jesucristo. Dios no es un homosexual. Dios no se muestra como hombre y va a terminar como una mujer. No, no sea sinvergüenza. Respete al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es un hombre hecho y derecho. 100% hombre, 100% macho. Es nuestro Padre. La palabra Artemisa de los Efesios, así se llama la diosa. Y por eso las llaman los falsos curas, los que adoran a Dagón, misa, porque ese culto va a Artemisa de los Efesios. Y sienten envidia por los evangélicos. El evangélico es el que vuelve a Jesucristo, vive la bendita y santa palabra de Dios, vive con Cristo todos los días y tiene una relación íntima y secreta con su Padre. No como este religioso que se levantaba y iba cada 15 días. Yo creo que ni se veía con el Padre, porque él le dijo: tu hijo ha perdido todo gastándolo con rameras y a mí ni siquiera me has dado nada. Mire que este religioso no tiene nada. Es que el religioso no tiene derecho a nada. Si nosotros los evangélicos que reconocemos el pecado vamos a Dios, y no tenemos derecho a nada, menos un religioso. Usted que es religioso, hermano, conviértase a Jesucristo, vuelva al seno de Dios. Jesucristo te está esperando hace muchos años. Y mire lo que le dice. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Sabe por qué lo vino a darle cuenta? Porque Dios le dijo que todo era suyo, pero no había podido disfrutar de ellas. Usted religioso puede tener haciendas, carros, aviones, castillos, dinero el que quiera en las plazas, en los bancos. Puede tener las familias más ricas del mundo, pero déjeme decir, sin Cristo no puedes disfrutar eso. Porque no es tuyo, lo amontonaste y Dios te lo puede quitar, te puede llevar cuando tú mueras. Dios me puede dar eso hasta a mí, porque la Biblia dice muy claro que Dios da el trabajo a los impíos que trabajen y amontonen, y luego Dios hace que se los entregue a los hijos quien Él ama. Aleluya. Seguro parte de lo que había trabajado este religioso, vestido, becerros, está cuidando los becerros, quizás guardando los anillos, no le tocó a él por religioso, porque no sabía qué tenía, y se lo entregaron al hijo, que ya había botado todo. Esa es la gloria de Dios. Muy santo es el nombre de bendito Rey Jesucristo. Arrepiéntete, deja la envidia. La envidia es símbolo de asesinato. Caín mató a Abel por envidia. Usted religioso vive con envidia de los demás. Por eso hoy vemos todo el mundo, pues uno compra un carro de X o Y marca y él quiere comprarse otra más grande para verse más grande. No, eso es una guerra.
Eso es pura envidia. En cambio, yo no tengo nada y yo vivo en paz con lo que Dios me da, porque Él es el que me sostiene. Yo no puedo decir de que yo soy el dueño de la salud de mi vida. No, Dios me sostiene por su misericordia, porque la Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia. Hermano, así como este padre estaba esperando al hijo y todos los días estaba mirando a ver cuándo él se arrepentía y volvía a él, Dios te dice en esta tarde: hijo mío, te estoy esperando. No sé cuántos años tiene usted, si tiene 90, tiene 100 años, tiene 80, 90, 40, 50, 20 o 30, 10 o 15 o 20 o 2 o 5. Pero Dios te está esperando, ese es el tiempo que Dios te está esperando. Vuélvete a Jesucristo. Él te abrazará y te besará sin fastidio. Pero sí te ruego, cae a los pies de Jesucristo. Arrepiéntate, dile al Señor: he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, borra mi nombre del libro de Roma, del libro de la muerte. Roma es la muerte. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en Cristo Jesús. Lávame con la sangre de tu precioso y amado Hijo, Jesucristo. Y coloca el sello de tu Espíritu en mi corazón. Y dame vestido de santidad y ayúdame a apartar del mal todos los días para ti. Díselo al Señor. Él te está esperando que le hables. Sé sincero con Él. Él dice: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. No uses rezos. Dios no escucha eso. Los rezos es para Satanás, porque tiene el mundo engañado con eso. Ora a Dios. Habla con Jesucristo. Jesucristo te escucha. Jesucristo te ve. Jesucristo te quiere salvar. Créeme. Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza tan pequeñita, pero tan sustanciosa. Te ruego, Señor, que las personas que la puedan estudiar, que la puedan escuchar, Señor, sean sanas y sean salvas. Que vuelvan a ti, Jesús, reconociendo su pecado, su miseria. En el mundo no hay sino miseria. Satanás es el dueño de todo lo malo, pero tú eres el rey de todo lo bueno. Aleluya. Tráele paz en su corazón. El mundo quisiera tener paz, pero tu palabra dice que hablarán de paz y seguridad, y vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores de la mujer en parto y no escapa, de la mujer encinta y no escaparán. Amado Dios, recíbelo, Señor, en tu nombre. Escribe, Señor, su nombre en el libro de la vida y borra el nombre de ellos del libro de Roma, porque fueron escritos desde niños. Desde el bautizo los escribieron al libro de Roma, consagrados a Lucifer. Pero yo te suplico, Señor, que escribas el nombre de ellos, Señor, de todos aquellos que se arrepienten, en el bendito y santo libro de la vida. Aleluya. Porque tu palabra dice que todo aquel que no sea yo escrito en el libro de la vida, sino en el libro de la muerte, fue lanzado al lago de fuego. Señor, límpialos con tu sangre preciosa. Te lo ruego, Santo Jesús, en el bendito y santo nombre de Jesús de Nazaret. Tú que habitas en las alturas, que te humilles a mirarnos, Señor. Gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta verdad inaudible. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por guiarnos. Gracias por el hambre, Señor, y el amor que tú has colocado en mi corazón por tu palabra. Te amo, mi Señor. Te doy muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre Santo, en Cristo Jesús, Señor nuestro, Señor. Amén.